la comezón en el estómago, la forma en que aquella ansia, aquel terror se le salía por los ojos, por supuesto, los ojos son lo primero que expresa el miedo en una persona. ¿Qué es lo primero que expresa el miedo cuando a mí me asusta algo? No es la boca, no son las orejas, no es el pelo, no es la voz, aunque sí, podría ser el pelo un grito, uy. Pero ¿dónde es que se lee el miedo en un ser humano? En primerísimo lugar, sobre su rostro. ¿Dónde es que se lee el miedo? En los ojos, ¿cierto o no? Hay una mirada de terror que es inevitable, ¿verdad? Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio y no al Juvencio que era él. Vean lo absurdo de su razonamiento, ¿verdad? Lo implausible, lo absurdo de su razonamiento, pero en la desesperación, la esperanza es fecunda en recursos, ¿verdad? Cualquier cosa se le puede ocurrir a uno. Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. ¿Qué significa esto de los brazos caídos? ¿Qué representa? Vencido, derrotado, sin oponer ninguna resistencia, brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas, para colmo. Ni siquiera Juan Rulfo ni siquiera le da una estrellita de la esperanza, una estrellita como para rogar al pie de una estrella o algo así. Era un amanecer oscuro, cerrado, sin luna, sin estrellas, sin nada. Era la oscuridad absoluta. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos. Sus ojos, que se habían apeñuscado con los años, viendo la tierra aquí, abajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda la vida, 60 años de vivir sobre ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último. Los campesinos, en muchas zonas del mundo, tienen la costumbre de probar la tierra. La prueban, toman un poquito de tierra y la prueban. No digo que se la coman, no digo que hagan de ella un platillo y se la coman, pero el campesino de relación raigal con la tierra, el campesino que tiene una relación corporal con la tierra, una relación simbiótica, una relación erótica con la tierra corporal, no es la relación de un ingeniero agrónomo o de un topógrafo, que son relaciones científicas, no. Es el campesino para el cual la tierra es una extensión de su cuerpo, suele probar la tierra y al probarla siente ya y determina su grado de fecundidad, si es buena tierra para las cosechas o si es mala tierra para las cosechas. Lo sabe, lo siente en el paladar, lo determina en el paladar. Vean ustedes el grado de unión tan íntima que hay entre Juvencio y la tierra. Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedó callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Estamos en medio de una oscuridad de pez, ¿verdad? Una oscuridad fuliginosa. Hay que agacharse para ver por dónde va el camino y todo. Y eso que es de madrugada ya. Ya estamos en la madrugada. Realmente él va con 4 seres anónimos. Con 4 custodios, centinelas anónimos.
ha sido raptado completamente. No tiene la menor idea cómo se llaman, quiénes son. Bueno, ya sabe quién los envió. No sabe nada de ellos. Los había visto por primera vez al parpadear la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna, y él había bajado a eso, a decirles que allí estaban comenzando a crecer la milpa. Por ellos no se detuvieron. Tonto don Juvencio, tonto, los ve caminando sobre la milpa tierna, baja del monte, baja de la casa, sale de la casa para rogarles que no caminen sobre la milpa tierna, que para colmo de males era una cosecha que se iba a arruinar, porque había habido una gran sequía, como vamos a ver, y ya se iban a marchitar todas las milpas. Entonces, por defender su tierra una vez más, por defender su tierra, sus milpitas, como sus novillos, como su hierba, como su tierra, esa extensión de su ser, es por defenderlo que se entrega, que comete el error de exponerse. Los había visto con tiempo, siempre tuvo la suerte de ver todo con tiempo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo, la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas, y las aguas no aparecían, y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo. Así que ni valía la pena haber bajado, haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero para ya no volver a salir. Se dan cuenta de la absurdidad terrible de haber salido a defender sus milpitas, ¿verdad? Que de todas formas iban a secarse, y de esa manera entregarse. Bueno, hasta el mejor mono se le cae el zapote, ¿verdad? Fueron 40 años de andar huyendo de la gente, pero ahí se le fue la paja, se descuidó, se confió. Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara, solo veía los bultos que se repegaban y se separaban de él, de manera que cuando se puso a hablar no supo si lo habían oído. Dijo: yo nunca le he hecho daño a nadie, eso dijo, pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta, las caras no se volvieron a verlo, siguieron igual, como si hubieran venido dormidos. Él va con 4 androides, con 4 robots, con 4 personas perfectamente impersonales, ¿verdad? Que ni siquiera acusan recibo de sus palabras. Son 4 desconocidos. Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos 4 hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Aquellos hombres representan a la noche, representan la oscuridad, representan la muerte, por lo tanto, en un régimen, en un registro simbólico muy elemental, muy fácil de ver, ¿verdad? No representan la luz de la madrugada, representan la noche de la muerte. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien, pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre?, preguntó. El de Palo de Venado, mi coronel, y que usted nos mandó a traer. Pregúntele que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz allá adentro. Atención, Juvencio no está hablando como un ser humano, hasta eso, está hablando como una voz que no le da la cara, que no se deja ver, que está detrás de una bambalina, que no le hace siquiera el honor de darle la cara, o la reverencia, o el respeto de darle la cara. Es una voz anónima, una voz extraña, una voz abstracta que bien podría ser vista en cierto modo
como la voz de la justicia, la voz misma, más que de un ser humano, como la voz de la justicia. ¿Qué escritor les recuerda a ustedes esto? Este episodio de la autoridad anónima, de la autoridad desconocida, de la autoridad innominada, de la autoridad misteriosa, de la autoridad no identificada con la que tengo yo que lidiar y no sé ni contra quién estoy lidiando. ¿De quién procede esto clarísimamente? ¿Qué escritor explotó ese sentimiento de indefensión ante un poder y una autoridad anónimo? ¿Qué escritor explotó y habló con frecuencia de ese sentimiento? Estoy indefenso, es que no sé si dirigirme al sindicato, a la secretaría, al comité, a la comisión, al tribunal, a la junta directiva. No sé dónde está aquí el poder. No sé. ¿Quién explotó eso? Kafka. Recuerden el proceso de Kafka. José K., que es enjuiciado y se pasa toda la vida tratando de averiguar por qué lo enjuician y quién lo enjuicia, y no se da ni siquiera cuenta, y lo matan y lo ejecutan al final, dice Kafka, como un perro lo ejecutaron, y nunca se enteró ni siquiera quién lo acusaba. Bueno, igual está Juvencio, está hablando con un hombre que está escondido, que no le da la cara, está hablando con una voz, es la voz del pasado en cierto modo. En realidad no es el pasado, es el hijo de don Lupe Terreros, es uno de los hijos de don Lupe Terreros, que ahora está convertido en un hombre con poder militar, como podemos ver. Pero al ser una mera voz, se nos convierte como en la voz de todo el pasado que se le viene encima, ¿verdad? Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima, volvió a decir la voz de allá adentro. Hey tú, que si habéis habitado en Alima, repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él. Sí, dile al coronel que de allá mismo soy y que allá he vivido hasta hace poco. Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros. Que dice que si conociste a Guadalupe Terreros. A Lupe. Sí, dile que sí lo conocí, ya murió. Entonces la voz de allá adentro cambió de tono. Ya sé que murió, dijo. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué, me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Atención que incluso para los hijos de Lupe Terreros, el padre es la raíz. Todo aquí es tan agrícola, tan ligado a la tierra. El papá era la raíz de la familia, ¿verdad? Posiblemente la mamá habría sido la copa, la mamá que murió de tristeza, terrible. Quedaron huérfanos. La viuda murió de tristeza, el papá fue asesinado. Es que también don Juvencio, que torta se jaló, ¿verdad? Es que esto es lo que me fascina de este cuento, que en un párrafo estoy con don Juvencio y en el otro párrafo estoy contra don Juvencio y en el otro me digo, no, hay que perdonarlo, y en el otro me digo, no, viejo maldito, es que lo que hizo no tiene nombre. Eso es lo terrible y eso es lo hermoso de este cuento. La ambigüedad, la anfibología ética del cuento. Ya sé que murió, dijo, y siguió hablando como si platicara con alguien allá al otro lado de la pared de Carrizos. Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros eso pasó. Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de 2 días perdido y que cuando lo encontraron tirado en un arroyo todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia.
Con ese párrafo uno se dice que maten a Juvencio. Le clavó una pica de buey en el estómago, lo dejó agonizando, lo macheteó, todo porque le mató un novillo, ¿verdad? Con ese párrafo anterior, el hijo, aquí si yo como juez aquí me digo, no, aquí tiene que haber justicia, tiene que haber justicia. Esto con el tiempo parece olvidarse, uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podía perdonar a ese, aunque no lo conozco, pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca. Vean aquí el odio operando en su forma típica. ¿Cuál es el problema del odio? ¿Por qué el odio es una pasión derrotada desde siempre y para siempre? ¿Por qué el odio no gana nunca las batallas? Porque lo que el odio quisiera no es destruir a la persona a la que odia. Lo que el odio quisiera es que ese miserable jamás hubiese existido. Y eso no lo puede remediar el odio, por terrible que sea la venganza o la justicia. Aunque quemes las casas de todos los descendientes y todos los parientes y todo lo que vos querás, no podés evitar el hecho de que ese miserable haya sido. Por eso la batalla del odio es una batalla perdida. Ontológicamente, existencialmente, el odio no puede deshacer lo que fue. No puede hacer que ese miserable no haya sido. Fue. Eso no se lo quita nada. Ni Dios podría. Dios no puede venir y modificar la máquina del tiempo hacia atrás y hacer que Juvencio Navas no hubiera nacido. Nadie puede. Lo que fue, fue. Por eso es que el odio se encona. Por eso es que el odio se envenena, se irrita. Por eso el odio es básicamente insaciable. Por eso lo comparan siempre con el tonel de las Danaidas. Tonel de las Danaidas, el famoso tonel mítico, donde echaban vino y vino y vino y vino y el tonel no se llenaba nunca porque no tenía fondo. El odio, vos podés echarle todo el fuego que querás, toda la dinamita que querás, no se llena nunca. Porque está derrotado de antemano, porque no puede hacer lo que es por principio inasible. No puede hacer que aquel objeto de odio no haya nunca existido. Tiene que aceptar que existió, mucho que le pese. No debería haber nunca nacido. Esa es una frase crucial. Desde acá, desde afuera, se oyó bien claro cuando dijo, después ordenó, llévenselo y amárrenlo un rato para que padezca y luego fusílenlo. Mírame, coronel, pidió él, ya no valgo nada, no tardaré en morirme solito, derrengado de viejo, no me mates, llévenselo, volvió a decir la voz de adentro. Ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces, todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos, me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que al menos el Señor me perdone. No me mates. Diles que no me maten. El título del cuento. Un párrafo desgarrador. A mí este cuento me llena de una tristeza tan grande que hasta me cuesta leerlo, ustedes saben. Es un cuento que se me mete en los huesos, en la conciencia, en la sangre, en el corazón. Y ese es el gran punto. ¿Merece morir así o no merece morir así? Ese es el gran punto que hay que elucidar. Estaba allí como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra, gritando.
Enseguida la voz de allá adentro, solo una voz, no le ve la cara ni una vez, atención. La voz de allá adentro dijo, amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Ahora por fin se había apaciguado. Estaba ahí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretó bien apretado a parejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron arrebatados de prisa para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto. Tu nuera y los nietos se extrañarán, iba diciéndole. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron. Y ese es el cuento, diles que no me maten. Y la gran pregunta del cuento, amigos, ¿hasta cuándo la justicia es justicia y a partir de ese momento es mera venganza, no ya justicia? La justicia, tal en este caso, por ejemplo, la justicia a 40 años de plazo de los hechos, un hombre que ya pagó en efecto su deuda con una vida menos que miserable. La justicia no viene siendo una forma protocolizada, legitimada, formalizada, tecnificada, adecentada de la venganza. Cuando en Estados Unidos matan a un tipo de inyección letal porque asesinó y mató a una niña, y la familia viene a presenciar el espectáculo de la ejecución del miserable, y cuando lo matan se abrazan y ríen y celebran y lloran y cantan de alegría y todo, ¿qué están celebrando? ¿El acto de justicia o la venganza? ¿Dónde está la línea divisoria entre la justicia y la venganza? ¿Hasta dónde estoy siendo yo justiciero y hasta dónde estoy siendo vengativo? ¿A partir de qué momento la justicia se pervierte y se convierte en sed de venganza? ¿A partir de qué momento? Es que estas nociones de justicia y de venganza, tal como las veo en este cuento, son primas hermanas, ¿verdad? Son primas hermanas, casi que son lo mismo. Por lo menos en este cuento, casi que son lo mismo. Entonces, cuando hacemos de justicieros, ¿estamos ajusticiando o estamos simplemente dando libre curso a nuestra sed de justicia, a nuestra sed de venganza inaplacable? Ese es el gran quid de este cuento. Ese es el gran tema filosófico de este cuento. Ese es el meollo ético de este cuento. ¿Cuál es la diferencia entre justicia y venganza? ¿Hasta dónde llega una? ¿Hasta dónde comienza la otra? ¿El hijo del coronel hizo una obra de justicia o vengó a su padre? ¿Fue un justiciero? ¿Hizo lo correcto? ¿O se tomó simplemente una venganza? ¿Qué piensan? Díganme. ¿Les gustó el cuento? Yo sé que es muy duro, es un cuento duro, yo sé que no es Blancanieves y los 7 enanitos, es un cuento duro, ¿verdad? Es un cuento duro que deja un mal sabor en la boca, ¿verdad? El pobre viejo lo traen sobre el burro, con la cara metida dentro de un saco de gangoche para que no vean los boquetes que le hicieron en la cara. Parecía que se lo había comido el coyote. Y así lo traen de vuelta, subvencionados. De vuelta a Palo de Venado para organizar el velorio que lo oficiará Ignacia, su nuera,
y sus 8 nietos, ¿verdad? Y tal vez algún vecino del pueblo o de la comarca. ¿Qué sintieron con este cuento? Denme su feedback, denme su retroalimentación, si en esto todo se vale. Es un cuento muy abierto a sentir cosas diferentes. Lo que es más, es un cuento en el que cambiamos de óptica a cada párrafo. Crisi. Por eso lo vivo yo con tanta angustia, porque a cada momento cambio de óptica. Cuando me dicen que mataron a don Lupe Terreros a machetazos y le clavaron una pica de buey en el estómago y agonizó 2 días y lo encontraron suplicando que le cuidaran a su familia, yo me digo, maten a ese viejo maldito. Yo lo veo como una venganza, porque el coronel fue espacio. Sí. Ahí más bien uno no tiró y los otros le dieron. Pero después del fusilamiento, evidentemente, se ensañaron en el cadáver. Siguieron dándole tiros de gracia, ya muerto, en la cara, para que fuera irreconocible. Era la práctica de las familias gángsters en Estados Unidos. Trataba de darle tantos tiros en la cara para que el muerto no pudiera ni siquiera gozar de un funeral a ataúd abierto, para que la madre no pudiera verlo, para que la gente no pudiera despedirse de él, para que era tan deforme, tan monstruosamente desfigurado, que fuera impresentable. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Lo hacen impresentable. El velorio va a ser a ataúd cerrado, evidentemente. Nadie va a querer ver aquella cara llena de huecos. Ahí también es cuál era el principio de justicia de esa época. Cuál era la justicia que se aplicaba en todo el contexto del país histórico. Sí. Él mata el ternero, él tomó la decisión de matarlo. Lupe Terreros mata al novillo, sí. ¿Cuál es el principio de justicia que estamos como en el oeste? ¿Cuál es el principio? Bueno, volvemos, señor decano, y gracias por la observación. En ese mundo de campesinos para los cuales la tierra era, repito, una extensión de su ser, que te maten un novillo era una afrenta muy grave. Es el equivalente de que te roben el carro. Te robaron el carro, no es cualquier cosa, ¿verdad? Te roben un buen carro o te roben una cosa muy preciada, ¿verdad? Tenemos que ponernos en el contexto de ese momento. Sí. En mi casa, cuando yo era chiquitito, un vecino, maldito viejo, me envenenó mi perrito boxer, por ejemplo. Lo envenenó y lo confesó, porque el perrito hacía mucha bulla y le ladraba a los gatos y me lo envenenó. Y yo chiquillo, que tendría 7 años, 8 años de edad, yo quería matar al viejo. Yo lo quería matar, era mi mascota. Lo que es más, tal vez podríamos reeditar el cuento, ¿verdad? Ahora, 40 años después, irlo a buscar y decirle, vengo por ti, hijo. Vengo por ti. ¿Te acuerdas de un perrito boxer que vivía en San Francisco de los Ríos? ¿Te acuerdas cuando le tiraste el veneno? Denle un poco de tragos para que no le duelan los balazos. Si me encancino mucho, si me carboneo, lo hago. Sí, amiga. Parece un texto muy cargado de karma negativo. Todos los actos son circulares, se van a devolver. La hazaña con la que mataron a Lupe Guerrero y la hazaña con la que matan es interesante. Todo lo que siembra va a cosecharse para bien o para mal, pero en este caso todo el cuento es un karma negativo que se da. Sí, porque son 2 muertes sumamente ensañadas.
sumamente sañudas ambas, sumamente perversas. No fue un machetazo mal dado que le cortó una vena y por error se desarmó. No, le clavó una pica de buey en el estómago y lo dejó vivo. Es decir, Juvencio, qué bruto viejo, ¿verdad? Y después lo que le hacen igual, es incalificable, ¿verdad? Para que ni siquiera puedan verle la cara en el entierro. Sí, ¿eh? Estaba asesinando el brazo, nada más. Sí, Christopher. A mí me parece muy interesante el último párrafo del cuento, Ajá. porque el hijo empieza a hablar y le habla como si él estuviera escuchando, Sí, como si no fuera cierto, como contándole sobre su muerte. sí. Entonces es muy interesante porque al final uno dice, como él está contando que mismo balas, sale la narración que parece que lo escucha realmente. Sí. ¿No? Y eso no se me parece, es sorprendente ese. Tienes razón, Christopher. Lo que es más, hay una cosa interesante que conviene observar. Es evidente que Justino no quiere mucho a su papá, ¿verdad? Justino no quiere mucho a su papá, no quiere arriesgarse a que le pase algo yendo a hablar con los guerreros, con los coroneles que vinieron a buscarlo, termina yendo, pero como quien dice, bueno, por última vez que voy, pero si me matan a mi familia, es culpa tuya, y al final no va llorando, no va desolado, va a parecer que el coyote te comió de tantos tiros de gracia que te dieron en la cara. No parece que Justino quiera entrañablemente a su padre. Sí. Me pongo, a mí que me encantó llevar una pantalla de muchas cosas, pero me pongo a analizar y es que en el fondo Justino no era una buena persona. Si usted lo analiza, bueno, obviamente donde estamos basados en la tierra, y curiosamente, dos veces por qué perdió la vida. Primero, porque él por la tierra, por estar metiendo su ganado donde el vecino, tal vez, aquí no lo dice, no se sabe, tal vez él pudo haber negociado comprarle al vecino del otro lado pasto o hacer algo, no, que quería meterlo porque era responsable y estaba obligado a dar. Curiosamente, si usted ve cuando ellos entran en los animales, él se vuelve y en algún momento le dice: yo no tengo la culpa de que los animales busquen se acomodo, pero usted cuenta no se desprende que el animal rompiera la cerca y se pasara. Se decía que él la rompía para que sus animales pasaran. O sea, él realmente nunca quiso hacerse responsable de sus propios actos. Entonces, mata a Lupe, lo tortura porque dejar a una persona herida de muerte 2 días ahí es tortura. Se va. Ya pierde ahí su vida. Él ya no puede tener paz porque lo están persiguiendo. No decide decir, pucha, sí, a cambio de un oído, por más valioso que fuera, matar a una persona, nunca se entrega, se esconde cada vez que viene, intenta pagar y sobornar, da vacas, piensa que con 100 pesos contra la vida de una persona, no le importa que. O sea, él estaba más preocupado por sus propios muertos que por una viuda y 2 niños sin padre y por un hombre agonizante. Tras de eso, le queda la esperanza de, tal vez no le gusta un poco hijo mío, no es por mí. Tras de eso, después viene y dice, es que yo no le he hecho nada a nadie. Cuando le preguntan si lo conocía, sí, y ya murió. O sea, realmente no parece ser una persona con muchos sufre. Buenísimo. Sufrió, le dio mal en la vida, y luego, por otra pinche misma, otra vez por tierra, Sí. se va de saco, todo saco Se va de pollo. y ahora sí lo agarra. Y parece mentira. Si él es cierto coronel, todo el sido negativo, tuvo más que darle el sido con su padre, porque por lo menos los morales para que lo sufran. Lo emborracha para que le duelan menos los tiros. Sí, y entonces realmente el sido no parece ser una buena persona. O sea, y Bueno. todo su tiempo lo sirve. Y al punto de que mata a su hijo le dice, me pueden fusilar. Lo arriesga. ¿Qué pasa con mi vida?
Lo arriesga, lo arriesga. Sí, sí, lo arriesga. No, y no se siente un gran cariño del hijo hacia el padre. Claro. No, Justino lo acepta. Justino, repito el nombre, Justicia, Justino. ¿Alguien levantó por allá la manita? Sí, alguien. Bueno, a mí me llama la atención porque parece que él, al ocultarse y pasar tanto tiempo ahí, compara ese tiempo, esa pérdida de libertad, esa pérdida de la paz, a como un tipo de encarcelamiento, ¿verdad? Sí, claro. Como si él estuviese, o sea, como diciendo, ¿verdad? Ya cumplí mi condena, como equivaliendo la vida que ha llevado ahí a un tipo de condena. Sí. Que ella perdió su paz, perdió su libertad. Perdió su esposa, perdió su ganado, perdió su tierra, le sacaron hasta el último céntimo que tenía, lo extorsionaron, lo chantajeaban. Te cuento, les digo, les voy a decir a los sureños que estás ahí y no me das papá. Fueron 40 años de eso. Sí, es justo decir que pasó 40 años en la cárcel o peor. Y correcto, no, si tenemos esta situación a la sociedad aquí costarricense, a vos te maten, a tu papá, y se va a exponer la denuncia, no puede esperar a que llegue la policía y mate, se va a ir a la cárcel porque perdió su libertad, perdió su paz. En un Estado de Derecho sí. Sí, o como en Estados Unidos, pues ahí existe. Claro, en un Estado de Derecho. Aquí no estamos en un Estado de Derecho. Estamos en un México revolucionario. Estamos en medio de un caos social tremendo, ¿verdad? El coronel simplemente decide tomar la justicia en sus manos. El coronel, hijo de don Lupe Terreros, toma la justicia en sus manos. Aquí el Estado no existe. Esa instancia no existe, que es lo propio de los periodos revolucionarios, ¿verdad? Por eso es tan importante lo que les dije al principio sobre el origen del cuento y sobre el hecho de que fue escrito bajo el trauma. Repito, a Juan Rulfo le mataron al papá de un tío en la revolución, bajo el trauma de la Revolución Mexicana, que mató a 3 millones de personas, ¿verdad? Cabe preguntárselo, claro. Cabe preguntárselo. Lo terrible es que el viejo, 40 años después, ya consideraba que eso jamás iba a volver, ¿verdad? Ya consideraba que jamás iba a volver ese fantasma de su juventud a atenazarlo. Es cierto, bueno, pero también la gente del pueblo codiciosa, angurrienta, lo extorsionó, lo chantajeó, le sacaban cuantos céntimos había, ¿verdad? Que se convirtió en un pobrecito, que también lo agarraron de, ¿verdad? Si no me caes con esta plata te denuncio a los forasteros que llegaron a entrar al pueblo. Vivía en el monte. Él era hombre de montaña, vivía en el monte, para que como en una cueva prácticamente, ¿verdad? Entonces la suya fue una vida casi de animal salvaje, en cierto modo. No fue bonita, esos 40 años no fueron bonitos. ¿Qué le quedaba? Le quedaba la esperanza de morir en paz y se la quitaron. No, Juvencio no es una buena persona, está claro que no. Y la prueba mayor es que Justino, su hijo, no lo quiere.
Justino se ve que no es ni siquiera un buen papá. Está claro que no es un buen papá. Lo expone, lo manda, lo arriesga. Y Justino al final no viene llorando y diciendo, ay papito, lo que te hicieron, pobrecito, que vamos a ver. No. Viene simplemente diciéndose, ve, quedaste como que te comieron los coyotes, Diego. Veremos a ver cómo hacemos la relación hoy. Pero él no se siente que Justino lo adore, ni que lo defienda, ni que corra a su rescate, ni que llame hombres para que vengan a liberarlo. No, Justino posiblemente fue un mal padre también. O bien andaba tan, tuvimos abogado del diablo, andaba tan afanado en su propia fuga que no tuvo tiempo siquiera de ser un buen padre, que no pudo siquiera ser un buen padre, porque andaba metido en el monte comiendo verdolagas la mitad de la vida. Cada vez que llegaba un forastero para lo de venado, era enmontañarse y dormir ahí, ¿verdad? Y bajar hasta que se iban. Una vida de eso, 40 años de eso. Pucha, qué duro también, qué duro. Sí, amigo. Estaba pensando que si bien lo que dices de que tuvo 40 años de una vida miserable, fue bastante triste, el hecho contrario de que él haya asesinado a esa persona y no haya pasado ninguna ceremonia, también me parece como injusto, digamos. Entonces, de cierta manera, bueno, al menos yo me siento mal por él por haber pasado todo eso, pero a la vez pienso que es como algo justo en cierta manera. Sí, claro que sí. Sentís que hay justicia en el acto del coronel, hijo de don Lupe Terreros. Sentís que hay justicia. Vos también, Cristi, ¿verdad? Pues sí, aunque siempre no sé, yo no soy partidaria de la pena de muerte, hubiera preferido que el juez terminara encerrando de día. Pero no puedo sentir lástima, porque, como le digo, para mí él me parece una persona miserable, que nunca fue capaz de responder a sus actos y me parece que no tenía respeto, ni siquiera por un minuto tuvo un asomo de rebeldía. No hay evidencia en el cuento de que él, no nos da el cuento, no nos abre una ventanita hacia la interioridad de Juvencio, hacia esa parte de su ser, hacia lo que Ortega y Gasset llamaba la voz insobornable de la conciencia. Atención, la voz insobornable de la conciencia. ¿Qué se habrá dicho en sus noches a solas? Juvencio Navas: soy un miserable, cometí una cosa atroz. ¿Cómo hago que Dios me perdone? No tenemos evidencia de un gran arrepentimiento en ningún momento. Solo sabemos que anduvo huyendo como una rata durante 40 años. Eso es todo. Yo no querría tener a Juvencio Navas por amigo. Eso te lo aseguro. Sobre todo de vecino en el campo. ¿Verdad? ¿Qué les ha parecido este cuento? ¿Les ha gustado? Sí. Una manita por allá. Sí, amigo. A Juvencio en cierto punto también le llegó la justicia, porque lo que él hizo fue una venganza a Lupe, el coronel lo hizo fue una venganza a su padre. Sí, lo que pasa es que la venganza va escalando. Matar a un novillo es despreciable. Y ya matar a Lupe Terreros es no despreciable, es abominable. Y luego matar así al pobre Juvencio ya decrépito es también espantoso. Sí, el círculo de la venganza como que se va emponzoñando cada vez más. Se va haciendo, en lugar de disminuir, cada vez es más atroz lo que va sucediendo acá. Caramba, de la muerte de un novillo a una cosa así. Los sacudió este cuento.
Sí. A mí me sacude mucho leerlo, incluso leerlo me afecta mucho. Leerlo me afecta mucho porque me identifico con los dos viejos, alternativamente. Y entonces, lo cual creo que era la intención del autor. La intención del autor era incomodarnos, era crear esa suspicacia fundamental. ¿Hasta dónde llega la justicia y dónde comienza la venganza? Repito, la justicia no será simplemente venganza bien vestida, venganza protocolizada, normada, ritualizada, sobre todo. La justicia no será todo eso. Ahorcan un viejo, gran ceremonia, eso, palabras finales, discursos finales, lo transmite el periódico, etcétera, etcétera, toda esa parafernalia, toda esa cosa. Esa justicia no es la más primaria y vulgar venganza, solamente que normada y ritualizada, o es básicamente, muy esencialmente, otra cosa que no es venganza. Ese es para mí el tema de este cuento. Trácenme aquí ustedes, por favor, lápiz en mano, la línea limítrofe entre justicia y venganza. A ver si pueden. Yo lo he intentado. La línea entre la venganza y la justicia. Sí. Yo creo que en el momento en el que se ponen los sentimientos primero por delante de una cosa, es el sentimiento que tiene, es cuando comienza la venganza y termina la justicia. Eso es a mi parecer. El coronel no actúa desde la razón. No actúa desde la razón que razona y que mide y pondera. El coronel actúa desde las vísceras. Desde sus vísceras de niño huérfano cuando gateaba. Dejado huérfano cuando gateaba y desenraizado. El coronel juzga con el corazón, no con la cabeza. Eso es muy importante, ¿verdad? Es la sangre en él la que clama por venganza. No es una decisión ponderada acá por un tercero fríamente, que calcula más o menos en términos economicistas el precium doloris, el precio del dolor en un lado, el precio del dolor en otro, y hace más o menos una ecuación y se dice, si esto merece tal cosa o no, esto no merece, no. Aquí nadie actúa racionalmente, aquí nadie actúa con la razón, ni Juvencio ni el coronel, por supuesto. Por eso lo siento más cercano a la venganza, ¿verdad? Que sea una venganza merecida, no lo dudo, pero es una venganza. ¿Qué piensa nuestro amigo el decano? Está hablando un poco del código natural, de ojo por ojo, diente por diente. Sí, claro. Es decir, todos esos aspectos culturales, esto hablamos un poco de la cultura. A mí me llamó mucho la atención cuando dije a la familia de Grande de Atenas y el tren era famoso, de los actores de Pedro, un chiquillo que se metía en las cosas y decía, bien aseteado de los días. Era una cosa impresionante que porque era bien aseteado de los días. Entonces uno se iba a mirar con la capitanía, era una cosa terrible poder ver un hombre aseteado. Yo también como que me volvió a la remembranza de esos pleitos de machetes terribles. Ese contexto histórico ahí, el 9 de septiembre, no se entiende, la única forma de resolver ese problema era machete, hay una razón. ¿Cuál es la razón? No hubo nunca. No había, es decir, aquí nada más, usted al enfrentarse a otro, en ese teléfono, en el cielo, como fuera,
Muy primario, muy primario. Sí, es un enfrentamiento muy primario. Y pero lo otro es también la condición humana, pasar toda la vida arrastrando esas condiciones más psicológicas, que tiene que ver con ese dolor que arranca de uno, obviamente, ese dolor justifica el dolor del otro, que son los temas, ¿verdad? Son temas un poco a veces complicados de la misma conducta humana. Y Duelcio siente que él ya pagó el precio doloris, el precio del dolor. Sí, él siente que él ya pagó con eso. Desgraciadamente no es la opinión de los hijos, ¿verdad? Pero es cierto, aquí nadie usa la cabeza. Aquí todo se maneja de la punta de machete, de vísceras, de sangre, es una sociedad inherentemente violenta e inherentemente irracional la que nos describe Dulce aquí. Está clarísimo, ¿verdad? Aquí no hay debido proceso, aquí no hay juicio ni siquiera sumario. Para que lo justifique, con lo cual ya se hubiera muerto de viejo, ¿verdad? Sí, sería interesante para trasladar y para Costa Rica y ver qué hubiera sucedido aquí con Juvencio Navas. Y hubiera muerto en la cárcel, ¿verdad? Esperando la burocracia jurídica hubiera sido de tal magnitud que o andaría ahí libre tal vez, como Eduardo Lee, tranquilamente. Esas cosas horribles que se ven en este país, unos gánsteres, narcotraficantes puestos en libertad, narcotraficantes notorios, con sus apodos y con sus nombres bien definidos, que andan en libertad por errores procedimentales en la fiscalía. Típicamente la fiscalía cometió un error procedimental al presentar la prueba a ver, la tenía que poner aquí y el baboso la puso acá. Y ya por eso queda libre ojos verdes, ojos bellos, o macho foca, o gato félix, como llaman aquí de puta. ¿Verdad? Eso no puede ser. Eso no puede ser, es terrible. En la forma, que una cosa meramente formal que prevalezca sobre el fondo del asunto, ¿verdad? Pero se ve tanto en nuestro país, tanto gánster exonerado porque la fiscalía cometió errores en la presentación de pruebas. Caramba, abran una escuelita de la niña Pochita para fiscales, porque por lo visto aquí nadie sabe presentar pruebas. Siempre esa es la razón por la cual quedan libres. Siempre es por error de la fiscalía. Caramba, aprendan su oficio, señores. Yo toco piano y yo sé dónde está el do central. No me equivoco. Y lo practico mucho. No puedo hoy tocarles piano a mi hijo, porque ando con una lesión muy seria del brazo derecho. Lo haremos, lo haremos cuando pueda. Es posible que de otro tampoco lo pueda, pero lo haremos. No, que de 8 no tenemos. Hasta el martes, sí, martes. Bueno, amiguitos, yo no quiero cansarlos, fatigarlos más de la cuenta. Para mí ha sido un enorme gozo y un placer compartir con ustedes este cuento tan thought-provoking, tan provocador de pensamiento, ¿verdad? Lo he disfrutado inmensamente y espero que haya sido el caso de ustedes. 30 segundos para finalizar. Le agradecemos a nuestros amigos de H2, el Menéutica, a propósito de este cuento, y de Señor Martín. No hubo razón en ningún momento, fue algo visceral. Pensemos en la Costa Rica de hoy, en nuestras carreteras. Hay razón en las carreteras. Por cualquier estupidez se pueden matar en carreteras. Femicidios. Hay razón en los femicidios. ¿Cuántas mujeres han muerto este año a manos de sus parejas?
El narcotráfico, del que ya he hablado ya, hay razón en el narcotráfico, en las luchas entre pandillas, y se dividen en territorio. No sé a quién pertenece el territorio donde está ubicado aquí el museo, estamos en el territorio de alguien, pueden estar seguros que sí. Y podríamos decir como un largo, etcétera, sin razones que se dan en Costa Rica del siglo XXI, donde no hay debido proceso, donde no hay bioética, no hay derechos humanos, la sin razón contra el ambiente, que tenemos aquí al profesor Ari Soto, de los estudiantes. ¿Acaso no hay un ensañamiento descomunal contra la naturaleza? Entonces queda esto para nuestra reflexión y ojalá que puedan estar aquí con nosotros el martes 2 de octubre, que puedan traer a todos los invitados, a todos sus amigos, amigas y familiares. Muchísimas gracias.